Compartimos con ustedes estas imágenes que han generado muchos comentarios e indignación en las redes sociales principalmente. Pudimos confirmar que efectivamente esta persona prestaba sus servicios en la empresa de limpieza Potí, ya fue desvinculada. Conversamos con la licenciada Beatriz Rodríguez, gerente administrativa de esta empresa. Según nos confirmó, este video fue captado hace aproximadamente 2 semanas por los propios funcionarios de una dependencia pública del área de contabilidad. Los funcionarios se habían percatado de que les faltaba dinero en sus respectivas carteras de manera sistemática. Hicieron el trabajo de inteligencia, montaron una cámara oculta y pudieron captar esto. El preciso momento en que esta funcionaria de entre 30 y 35 años, residente en Asunción, simula estar limpiando para echarle mano a las carteras. La empresa Potí o responsables de esta firma dijeron que no presentarán ninguna acción judicial contra esta mujer, ya la desvincularon, pero tienen información de que las víctimas, las personas que perdieron sus pertenencias, sí estarán presentando una denuncia formal ante el Ministerio Público. Habían sospechas porque estas personas habían perdido entre 200 a 300 mil guaraníes en reiteradas ocasiones y allí se pusieron de acuerdo para articular este plan, montar la cámara de seguridad o la cámara oculta para poder determinar esto. Llamaron a la empresa responsable del servicio de limpieza, pusieron a disposición estas imágenes e inmediatamente se procedió a la desvinculación de esta limpiadora que en realidad ocupaba su tiempo en sustraer pertenencias ajenas.